El milagroso plan de Dios, la revelación transformadora de la gracia y la caída expuesta en el tercer año de Joacim, rey de Judá, bajo el cielo estrellado, el universo aguardaba con ansias la luz de la creación. En un rincón del Edén, donde los ríos fluyen como corrientes de vida, Dios había colocado al hombre, Adán, un ser hecho de barro, cobijado por la frescura de la brisa divina. Este jardín, rebosante de flores y árboles frutales de todo tipo, era el escenario de la perfecta comunión entre el Creador y su creación. Adán, un hombre de manos fuertes y corazón noble, era el cuidador del paraíso. Él regaba las plantas, disfrutando de su esplendor, un eco de la gloria de su Creador. Mientras tanto, Eva, la maravillosa creación hecha de la costilla de Adán, traía luz al Edén con su curiosidad e inocencia. Su risa resonaba como un canto melodioso entre los árboles, mientras exploraba cada rincón de ese reino vibrante. Juntos compartían una vida de armonía, y el amor que los unía era una danza perfecta de unidad. De todo árbol del huerto podrás comer, habían escuchado de labios divinos, y en esa libertad hallaban deleite. Pero un día, un susurro maligno fue lanzado a través de la brisa. La serpiente, astuta y seductora, se deslizó hacia Eva, sus ojos brillando con un conocimiento oscuro. «¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto?», murmuró, su voz resonando como un eco inquietante en el corazón de la mujer. La tentación danzaba en el aire, y Eva, atrapada en la promesa de un conocimiento supremo, sintió que su anhelo insaciable empezaba a cuestionar la bondad de su Creador. Adán, al lado de Eva, percibía la lucha que se desencadenaba en ella. Aunque conocía la instrucción divina, la fragancia de su amor por Eva empezaba a ahogar la voz de la obediencia. ¿Y si el misterio detrás de esta advertencia es más profundo de lo que pensamos?, se preguntó. Se sintió atrapado en un dilema, la obediencia que lo vinculaba a Dios temblando frente al deseo de permanecer unido a su compañera en un nuevo horizonte. La tensión crecía, la atmósfera estaba cargada de un presentimiento inquietante. Eva, cautiva por la seducción del fruto prohibido, extendió su mano hacia él y, con voz temblorosa, ofreció el delicioso manjar a Adán. «No seríamos como Dios», dijo, su mirada implorante llenando el espacio con una promesa que podía cambiarlo todo. En ese instante, Adán sintió que su mundo se tambaleaba. La gloria del pacto se sentía frágil, todo lo que conocían en el Edén estaba a punto de dar un giro irrevocable. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al tomar ese fruto, el jardín que una vez fue un refugio de gozo se oscureció con la culpa. La conexión con el Creador se desgarró, y el miedo llenó el vacío. Las sombras del conocimiento prohibido se hicieron presentes, y las palabras de Dios resonaron en el silencio. ¿Dónde estás? El eco de su llamada se convirtió en un recordatorio de su traición, y con hojas de higuera intentaron cubrir su desnudez. Pero una chispa de esperanza aún surcaba el aire en medio del dolor. «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». De esa oscuridad nacía la promesa de redención. A medida que Adán y Eva se alejaban del Edén, angustiados, sentían en sus corazones el eco de un futuro donde la gracia de Dios florecería, guiándolos hacia la reconciliación. La historia de su caída había comenzado, pero también lo había hecho el milagroso plan de Dios, una revelación transformadora que se desplegaría a lo largo de la historia humana, desafiando su desesperanza y revelando la gracia divina. La brisa del exilio, el susurro de la esperanza y así, con pasos trémulos, Adán y Eva abandonaron el Edén. La hermosa luz del jardín se desvanecía tras ellos, sepultando sus corazones en un mar de dolor y remordimiento. Los árboles que antes susurraban promesas de vida ahora parecían murmurar advertencias de la muerte que acechaba.
En ese momento, los ecos de su desobediencia parecían retumbar en su interior, un recordatorio perpetuo de la gloria que habían perdido. Los ángeles guardianes, con espadas de fuego en manos celestiales, sellaron la entrada al jardín, y una profunda tristeza invadió sus almas. Adán, aún abrazando el eco de la voz del Creador, susurró a Eva: hemos caído de la gracia, pero quizás no todo está perdido. A medida que cruzaban el umbral hacia lo desconocido, sus manos se buscaron unas a otras, un vínculo de amor que aún desafiaba las sombras que las rodeaban. Recordemos las palabras de nuestro Dios, dijo Adán con fuerza, alzando la vista hacia las estrellas que titilaban en el cielo. Él ha prometido enemistad, una promesa que llevará redención. Tal vez en nuestro dolor, encontramos el camino hacia su propósito. La naturaleza a su alrededor parecía enmarañarse, el mundo exterior se tornaba hostil, pero en el corazón de Adán y Eva comenzó a surgir un nuevo propósito. Se sentaron en un claro, recogiendo lágrimas en sus rostros y susurrando oraciones sinceras, mientras el viento soplaba suavemente, como si la propia creación entendiera el abismo de su sufrimiento. El tiempo fluía diferente en el exilio, las estaciones cambiaban, y con cada amanecer, los recuerdos del Edén se desvanecían lentamente, aunque el peso de la culpa permanecía. Comenzaron a trabajar la tierra, una tarea que nunca había requerido esfuerzo en el paraíso. Pero en medio del sudor y el cansancio, entendieron que dentro de la lucha se escondía una fuerza reveladora, la perseverancia. Cada fruto que cosechamos es un recordatorio de lo que hemos perdido, dijo Eva mientras miraba a su alrededor. Pero también es un recordatorio de que estamos vivos. Dios aún nos ama. Los días se convirtieron en semanas. Eva dio a luz a Caín, y la alegría llenó la cabaña que habían edificado entre las sombras. He adquirido un hombre con la ayuda de Jehová, proclamó, y la luz de su sonrisa iluminó, aunque sea por un momento, la negrura de sus corazones. Sin embargo, los ecos de la ira y la tristeza acechaban en sus corazones, mientras la serpiente, siempre agazapada, acechaba en su entorno. Mientras su familia crecía, el temor también lo hacía. Y si nuestros hijos no entienden, si caen en la misma trampa, se preocupaba Adán en las noches estrelladas. El conocimiento del bien y del mal pesa sobre ellos como un yugo. Pero en medio de su incertidumbre, el tiempo continuó avanzando, y el sueño del regreso a la presencia de Dios comenzaba a revelarse en sus corazones. Con el sacrificio de animales por la expiación de sus pecados, comprendieron, aunque vagamente, que un día, alguien vendría que restauraría lo perdido. Así, la humanidad comenzaba su viaje hacia un futuro incierto, cargando la marca de la caída pero también la promesa de la redención. Tal vez lo que hemos perdido podría ser restaurado, murmuró Eva una noche mientras contemplaban las estrellas. Quizás en su plan, todo esto tenga sentido. Y en el aire, flotaba un susurro de esperanza profundo, una voz que resonaba más allá de su comprensión: a través de la simiente de la mujer, se herirá la cabeza de la serpiente. La promesa se retorcía en el corazón de la historia humana, como un hilo dorado que tejido en la oscuridad, comenzaba a descifrar el milagroso plan de Dios. Lo que no sabían era que este plan, abarcaba generaciones y se desarrollaría en el tiempo, revelando la soberanía divina en medio de la incertidumbre. La historia continúa, y en cada paso se acercan más a la gloriosa revelación que cambiará el destino de todos. El milagroso plan de Dios, la revelación transformadora de la gracia y la caída expuesta con el paso del tiempo, el eco de la promesa de Dios se hacía más pronunciado. Caín y Abel crecían en la sombra de su historia familiar, experimentando las tensiones entre el amor fraternal y la rivalidad que germinaba en sus corazones. Los días se convertían en un ciclo continuo, entre la labor en la tierra y la reflexión sobre su pasado perdido. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, Adán miraba a sus hijos con un hondo anhelo. «Hijos», afirmó con voz firme, «debemos recordar siempre la razón de nuestras luchas. Recordemos que de nuestra desobediencia ha surgido un camino de dolor, pero también de oportunidad. Dios ha hablado a nuestros corazones, y es nuestra tarea seguir sus pasos». Caín, el mayor, se enfocaba en su cosecha, satisfecho por ofrecer sus frutos a Dios. «Padre, queremos agradar a Jehová», exclamó, mientras su espíritu luchaba entre la búsqueda de su propio valor y el peso de las expectativas que le rodeaban.
Abel, siempre más sensible y en sintonía con el susurro de la creación, ofrecía sacrificios de los primeros corderos de su ganado, reconociendo que la vida es tesoro sagrado ante los ojos del Creador. Mientras los dos hermanos ofrecían enero en el altar, una nube de tensión se cernía sobre ellos. Al mirar el fuego que consumía la ofrenda de Abel con fervor, Caín sintió que una llama de celo se encendía en su interior. La aceptación de Dios hacia la ofrenda de Abel reflejaba un amor inalcanzable que consumía sus ansias de reconocimiento. ¿Por qué no se mira con agrado mi sacrificio?, reflexionó Caín, confundido. Su alma se tornó oscura como la noche sin estrellas, y en su corazón se gestaba una lucha intensa entre la ira y el deseo de redención. Aún ignoraba que era en esa fragua de tensión donde Dios ya había trazado el hilo de su propósito, como un oro refinado en las llamas de un fuego espiritual. Aquel mismo día, la voz del Señor resonó en el corazón de Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si no hiciere bien, el pecado está a la puerta, con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Sin embargo, en lugar de ceder ante la oportunidad de arrepentimiento, Caín se cerró y se desvió hacia la oscuridad. Al caer la noche, en un ataque de ira y desesperación, se enfrentó a Abel, incapaz de contener el remordimiento que latía en su pecho. ¿Por qué tú y no yo?, preguntó, y en su corazón hacía la decisión fatal. La historia de la creación se tambaleaba en sus manos. Al final, fue la sangre de Abel la que manchó la tierra, un recordatorio sombrío de la caída, del dolor que adolece a toda la humanidad. Pero en medio de esta tragedia resonaba aún la promesa del Creador. La voz de Jehová se alzó nuevamente, señalando que las lágrimas de Abel eran vistas, y su sangre clamaba al cielo por justicia. Fue en el eco de esa pérdida donde Dios, en su infinita gracia, declaró: Caín, serás errante, sin hogar, aunque te reprima el juicio de tu pecado, aún hay un plan que trasciende el lamento. La súplica divina resonaba en los corazones quebrantados de Adán y Eva, recordando la promesa de que a través de la simiente de la mujer, la serpiente sería herida. En medio del luto familiar, la luz de un nuevo propósito comenzaba a brillar en la oscuridad, como un faro que guiaba hacia el futuro. Lo que se había perdido en el Edén ahora se transformaba en un poderoso recordatorio de que el amor de Dios aún abarcaba aún a los más caídos. La historia de redención se tejía en el sudor, el sacrificio y el dolor de la humanidad. Así, la narrativa continuaba. Mientras Caín buscaba su camino en la errancia, la promesa de redención permanecía en el alma de la humanidad, de generación en generación, aguardando el cumplimiento de lo que estaba por venir. Porque en el silencio de la noche, un susurro aún resonaba en el aire: sobre la simiente de la mujer se levantará un Salvador, y la cabeza de la serpiente será aplastada. La historia tomaba impulso, y el destino de todos se entrelazaba en el grandioso plan soberano de Dios. Y mientras Caín caminaba por las tierras desoladas, su corazón se llenaba de angustia y pesar. Las palabras de Dios aún resonaban en su mente: serás errante, sin hogar. El eco de la sangre de Abel lo perseguía, un recordatorio constante de su fracaso y de la profunda división provocada por su transgresión. El paisaje que lo rodeaba era árido, reflejo del estado de su alma. Cada paso que daba lo alejaba de la civilización y de la conexión familiar que una vez había conocido. Sin embargo, en esta soledad, Caín empezó a reflexionar sobre la voz del Señor. ¿Hay una manera de restaurar lo que he roto?, se preguntaba, mientras un tenue rayo de esperanza comenzaba a asomarse en su corazón. Entonces, en una ventisca de súplica, se detuvo. Con las manos desgastadas por el trabajo, levantó su rostro hacia los cielos y clamó: oh Dios, si aún hay un lugar para mí en tu corazón, enséñame la manera de volver a ti. Las estrellas brillaban sobre él, como si la creación misma estuviera atenta a su clamor. Pero en su quebrantamiento, Caín debía enfrentarse a la verdad. La reconciliación demandaría más que simples palabras, requeriría un genuino cambio de corazón. Dios, en su infinita sabiduría y gracia, preparaba enseñanzas profundas en el desierto de Caín. Así, en su andar errante, comenzó a encontrarse con otros errantes, hombres y mujeres que vivían al margen de la vida, quienes también llevaban consigo el peso del pecado. Entre ellos, Caín compartió su historia, sus luchas y su anhelo de redención. Algunos se burlaban, otros lo escuchaban,
pero poco a poco, las lecciones de amor y arrepentimiento empezaron a florecer entre ellos. Un día, al atardecer, se reunió con un grupo que había encontrado, y sus corazones se entrelazaron en un anhelo común. Hemos sido marcados por nuestras acciones, dijo uno de ellos, pero si hay algo que hemos aprendido, es que la compasión puede florecer en la tierra más árida. El espíritu de unidad y perdón estaba comenzando a germinar entre ellos, un eco del plan divino en acción. Y en medio de esta comunidad, uno de los errantes dijo, ¿y qué si hay un camino aún más grande que seguir? ¿Puede ser que el Creador aún tenga un propósito para nosotros? Al oír eso, la mirada de Caín resplandeció con una chispa de esperanza. Podría ser que había algo que podían construir juntos, una vida renovada en base al entendimiento mutuo y el amor. Sin embargo, el espíritu de Caín aún luchaba con los remordimientos del pasado, la sombra de su error lo seguía. Durante las noches en el silencio del desierto, se veía envuelto en una batalla interna, la voz del perdón contra el grito del arrepentimiento. Dios no lo había desechado, pero ¿podría él aceptar que existía más que su historia de dolor? Ciertamente, tales pensamientos desgarraban su alma, y Caín sabía que el peso del pasado no podía borrarse. Pero en esos momentos de duda, el recuerdo de la promesa de Dios se repetía en su ser, de la simiente de la mujer, un Salvador vendrá. El camino de Caín estaba marcado no solo por su caída, sino también por la posibilidad de redención para toda la humanidad. Mientras su corazón se abría a la idea de que aún podía ser el portador de un legado diferente, reinaba un silencio profundo en la noche, y en este silencio, el aliento de Dios susurró en su oído, pronto verás cómo, en tu lucha, se revelará un plan soberano mucho mayor que lo que ahora entiendes. Así, la búsqueda de Caín, aunque turbia, empezaba a transformarse en un sendero de esperanza, donde la oscuridad de su futuro comenzaba a verse tocada por la luz de una nueva posibilidad, la revelación de un amor que podría romper cada cadena de pecado. ¿Qué camino tomaría a partir de entonces? ¿Cómo se entrelazarán su historia y el divino propósito de Dios en la tierra? La expectativa crecía, a medida que la narrativa de redención continuaba desenrollándose en el vasto tapiz de la historia humana. Y mientras Caín continuaba su viaje, el eco de su clamor aún resonaba en el cielo estrellado. Cada día, las palabras del errante que había encontrado en la comunidad retumbaban en su mente, ¿puede ser que el Creador aún tenga un propósito para nosotros? Esa pregunta le otorgaba un significado nuevo a su existencia desolada. Él marchaba, no solo hacia un destino desconocido, sino hacia un propósito divino que, sin su entendimiento, comenzaba a revelarse. En su andar por el desierto, Caín se encontró con tribus nómadas que compartían historias de sus dioses, relatos de gloria y juicio. En cada encuentro, Caín sentía la necesidad de contar su historia, no como un cuento de horror, sino como un testimonio de su búsqueda de redención. Así comenzó a hablar de su lucha interna, de la carga de culpa que pesaba sobre su corazón y del perdón que sus almas anhelaban. A medida que se expresaba, el anhelo de entendimiento y restauración se propagaba entre su audiencia. Una tarde, reunido alrededor del fuego, observó las llamas danzantes y se sintió invitar a la introspección. Si el fuego puede consumir lo viejo, tal vez Dios también quiera consumir mis iniquidades, pensó. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente, sintió que algo en su interior empezaba a cambiar. El pesado manto de condena empezaba a desprenderse, permitiéndole respirar con más libertad. Se dio cuenta de que su dolor podía ser el catalizador de una nueva vida, un hilo de luz en medio de la oscuridad en que había estado sumido. Un anciano entre la multitud, con arrugas profundas en su rostro que hablaban de sabiduría y experiencia, se acercó a Caín. La búsqueda de redención a menudo se acompaña de un alto precio, le dijo, pero también con la posibilidad de transformar el dolor en propósito. Tu historia tiene el potencial de sanar a otros. El anciano sostuvo su mirada, y Caín sintió que su corazón se apretaba. Serás un eco de la esperanza para aquellos que creen que han sido descartados, concluyó. Esas palabras fueron semilla en su alma. En las semanas siguientes, Caín continuó compartiendo, desnudando su corazón ante aquellos errantes como él. La comunidad creció, no solo en número, sino en unidad. Juntos comenzaron a concebir un plan,
un movimiento que iba más allá de ellos mismos, un propósito que resonaba con el amor de Dios por su creación. Una noche, mientras hablaban, una nube oscura cubrió el cielo y una voz retumbó desde lo alto, llamando su atención. El camino de la restitución no solo implica el perdón, sino también la acción. Estás llamado a ser un cultivador de vida en la tierra desolada. Caín sintió que su corazón latía con fuerza. Ese llamado era el primer destello del propósito que había estado buscando. Las palabras de Dios penetraban su espíritu como un rayo de luz, disipando la oscuridad que había oscurecido su vida. ¿Acaso puedo ser el portador de un legado más grande que el mío?, se preguntaba, sintiendo el pulso de la transformadora gracia de Dios. Era como si, a través de su búsqueda, empezara a comprender que su historia de redención podía estar entrelazada con la narrativa divina y el futuro de su descendencia. Así, una chispa de esperanza fue encendida en el corazón de Caín. Sin embargo, una pregunta permanecía: ¿qué lugar hay para mí en el cumplimiento del plan soberano de Dios? Al mirar a su alrededor, veía a los que lo rodeaban, hombres y mujeres con historias de pérdidas y anhelos, pero también de sueños. Él era un testigo de lo que podía renacer de la ceniza. Justo entonces, un viento suave silbó a su alrededor y, en su espíritu, sintió que la revelación del propósito de Dios estaba más cerca de lo que había imaginado. Pronto, resonó una voz interior: la simiente que prometí florecerá entre tus descendientes, y en ellos se revelarán nuevas alianzas y milagros que cambiarán el rumbo de la historia. Así, Caín comprendió que su vida, marcada por sufrimiento, podía ser el preludio de algo incomparablemente glorioso. El camino de redención se dibujaba en su corazón, y el divino designio se iniciaba con él. ¿Qué sorprendentes caminos de gracia llevarían su vida hacia el cumplimiento de la promesa eterna de Dios? La expectativa crecía, anticipando un futuro que empezaba a ser iluminado por la esperanza reveladora de la gracia. Mientras Caín contemplaba las estrellas que adornaban el vasto cielo nocturno, su corazón latía en un ritmo de profunda reflexión. El mensaje que había recibido resonaba en su ser: el futuro se manifestaba como un campo fértil, esperando la siembra de promesas. La comunidad que había reunido alrededor del fuego era ahora más que un grupo de errantes, eran un pueblo, unidos por la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Una mañana, cuando el sol asomaba sus primeros rayos, Caín se reunió con los hombres y mujeres de su comunidad. Habían decidido que era tiempo de compartir no solo sus historias, sino de poner en acción las palabras que Dios les había dado. Confiando en la guía divina, comenzaron a discutir cómo podían cultivar la tierra, partiendo del desierto árido que los rodeaba. Debemos buscar el agua, dijo uno de los hombres, con un brillo de determinación en sus ojos. Sin agua, no hay vida. Caín sintió la urgencia de su propuesta. Sin embargo, en su interior, estaba presente un dilema. ¿Cómo podría guiar a otros si su propia vida había estado marcada por la desobediencia? Aquel eco de la voz de Dios reverberaba en su mente: eres un cultivador de vida. Su mirada se posó en el desierto, veían las piedras dispersas, la arena interminable, y en medio de ellos, un atisbo de esperanza, una pequeña plántula que había roto la superficie. En ese instante, Caín recordó la historia de su propio origen y la maldición que pesaba sobre él. Dios debe tener aún algo que decirme sobre la redención, pensó. Así, se dirigió a la multitud. Hermanos, sabemos que el camino hacia la vida no será fácil. En nuestra búsqueda por el agua, debemos recordar buscar también el perdón que viene de lo alto. Mientras hablaba, las miradas se posaban en él, en un silencio reverente. Las palabras de Caín fluían como un río, tocando el corazón de cada oyente. Su experiencia de dolor y arrepentimiento se entrelazaba con la esperanza que ahora brotaba en sus corazones. Al organizarse para iniciar su travesía, la voz de la comunidad resonó con un mismo propósito: vamos a buscar agua. Con espíritus elevados, se adentraron en las llanuras desérticas, aún sin saber lo que Dios les tenía reservado. Tras horas de búsqueda, llegaron a un pequeño manantial escondido entre rocas. Al contemplar el agua cristalina, un murmullo se extendió entre ellos, algunos se arrodillaron a beber, mientras otros alzaban sus manos en gratitud, reconociendo que era el cumplimiento de una promesa. Justo en ese momento,
Caín sintió que una paz profunda lo envolvía, como si las corrientes del manantial purificaran no solo su cuerpo, sino también su alma. «Es un milagro», exclamó el anciano que había hablado con él en el pasado. «Dios ha provisto para nosotros, y al igual que este agua, su gracia fluye sobre aquellos que creen». Con cada nuevo día, la comunidad creció en número y fortaleza, trabajando la tierra que antes consideraban estéril. Pero Caín, días después, enfrentaría un viento de adversidad. Una sombra antigua comenzó a acechar sus corazones y su fe. Envuelto en la oscuridad de recuerdos pasados y temores por el futuro, sintió el peso de lo que había hecho. Mientras Caín luchaba contra sus pensamientos, en lo más profundo escuchó la voz que lo había guiado: «No te aferres a la culpa, hijo mío. Recuerda que mi gracia es suficiente». Esta revelación lo llevó a darse cuenta de que no solo había sido llamado a cultivar la tierra, sino también a plantar semillas de fe en los corazones de aquellos que lo seguían. Y así, mientras ellos se preparaban para un nuevo esfuerzo, un susurro celestial acarició el aire, anunciando que el plan de Dios se desplegaría entre ellos, y que su historia de redención sería solo el comienzo. Las palabras resonaron en su oído: «El hombre caído puede ser restaurado, y en su restauración surgirán nuevas generaciones, selladas en mi pacto». La promesa de futuro llenó cada rincón de su ser. Caín miró hacia el horizonte, listo para emprender el camino hacia la gracia, y en su corazón, una nueva pregunta surgió: ¿qué más revelará el Creador de su deseo de redención? La expectativa en el aire se tornó pesada con un sentido de misterio. Caín, con el corazón rebosante de nuevas esperanzas, reunió a la comunidad al amanecer. Las estrellas del cielo empezaban a desvanecerse en el horizonte, y el aire fresco traía consigo promesas de actividad y esfuerzo. Recordando el manantial que habían hallado, sintió en su interior el eco de aquellas aguas que habían traído no solo vida a sus cuerpos, sino también un renacer espiritual. «Hoy», comenzó Caín con voz firme, «cosecharemos la tierra como Dios ha cosechado nuestras almas. Debemos unir nuestras manos y corazones para edificar este nuevo hogar que el Señor nos ha mostrado». Mientras hablaba, podía sentir la mirada de cada individuo penetrando su ser. Había un fuego en los ojos de su gente, un ardor que provenía de su fe. Ellos habían decidido olvidar los abismos del pasado y embeberse en el futuro prometido. Sin embargo, en medio de esa energía, Caín sintió una inquietud creciente dentro de él. Esa noche, mientras la luna iluminaba tenue el paisaje y las sombras danzaban alrededor del fuego, Caín se apartó un momento. Al elevador sus oraciones, las dudas lo asaltaron. «Señor», clamó, «¿qué sucede en mi corazón? ¿Por qué esta sombra indefinida aún persiste? He sentido tu perdón, pero mi alma aún carga con el lastre de mi pasado». En ese silencio, una voz suave pero firme resonó en su pecho. «El camino de la redención no es una línea recta, hijo mío. Existen valles de sombra, y sin embargo, en cada paso hacia adelante, hay luz. Tu historia es parte de un plan mayor, donde aún se redimen las caídas». Caín miró hacia el fuego, donde las brasas chisporroteaban como historias susurradas en la oscuridad. Pensó en su familia, en su hermano Abel y en el sacrificio que había desangrado su alma. Se preguntó si a pesar de haber buscado la gracia, podría alguna vez escapar de la sombra que había dejado atrás. Al día siguiente, mientras la comunidad se esforzaba en labrar la tierra, un viaje por un legado más grande comenzó a gestarse. Cosechaban con alegría, y cada rayo de sol que caía sobre ellos era como un beso de Dios, ablandando el suelo y cultivando la fe. Pero en el aire, un sentimiento ominoso comenzó a deslizarse. Un hombre valiente, parte de la comunidad, alzó su voz en un grito de advertencia: «Mirad. Hay fuego en el horizonte, el desierto se agita como si un leviatán estuviera despertando en su interior». Los rostros se tornaron pálidos, y el miedo crecido como hierba seca en el viento. Caín, temblando pero decidido, elevó su voz: «No temáis. El Señor es nuestra fortaleza y refugio. Recordad el manantial, recordad su provisión». Mientras se arrojaban miradas de ansiedad y confusión, un rayo de luz atravesó las nubes, cerrando el ciclo de temor. Por un momento, sintieron la misma gracia que los había encontrado en el manantial. Sin embargo, Caín,
A medida que escuchaba el ruido del viento al chocar contra las rocas, sintió que las corrientes de la historia empezaban a entrelazarse de nuevo a su alrededor. Días pasaron y en cada jornada, la comunidad enfrentó las adversidades del desierto con fe renovada, pero la sombra de lo que Caín había hecho se arrastraba como los caminos polvorientos tras de él. Aquella noche, mientras el cielo estrellado iluminaba su frente, Caín supo que su historia no solo era un camino hacia la redención personal, sino que se convertiría en un testimonio de transformación colectiva. Se volvió hacia su comunidad, ahora llena de fuerza y unión, y proclamó con voz vibrante: se ha escrito que la caída no es el final, sino el comienzo de nuevas historias. Dios está en medio de nosotros, y en nuestra unión, seremos instrumentos de su paz. El eco de sus palabras flotó en el aire, y con cada pulsación de su corazón, sentía la necesidad de conocer más. ¿Qué más, Dios mío, estás por revelar sobre tu plan soberano? Mientras se arrodillaban para orar, el viento llevó consigo el susurro de respuestas divinas. Sin embargo, Caín no pudo evitar sentir que el tiempo se apresuraba hacia un momento inevitable. Con una inquietud creciente, entendía que el clamor de su comunidad resonaba al unísono con la revelación próxima de un pacto eterno, aguardando un nuevo comienzo que desbordaría incluso su historia más sombría. A medida que el alba despuntaba, Caín se levantó, sintiendo una creciente carga sobre su corazón. Las palabras de su comunidad lo habían impulsado, pero el eco de su historia personal aún resonaba con un peso que no podía ignorar. Aquel día, el viento soplaba con una intensidad inusual, trayendo consigo un aluvión de recuerdos antiguos, y las sombras se alargaban en el horizonte como si el pasado aún lo perseguía. Caín reunió a los suyos junto al manantial, ese símbolo de vida y restauración, y miró a los rostros que lo rodeaban. Hermanos y hermanas, dijo con una voz que temblaba, quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha colocado en mi corazón. Aunque hay luz en el camino, también debemos confrontar las oscuridades que nos han llevado hasta aquí. Las miradas de la comunidad se tornaron serias, y en el silencio reverberaban las preguntas que cada uno guardaba en su interior. Sin duda, todos hemos sufrido. Mi camino ha sido marcado por el error y la soledad, y en mi carga de pecado, he encontrado la redención no solo para mí mismo, sino para todos nosotros. ¿Puede el pasado ser deshecho? ¿Puede un nuevo pacto ser forjado a partir de la ceniza del antiguo? Mientras hablaba, el cielo comenzó a oscurecerse lentamente. Nubes espesas se acumularon, presagiando una tormenta que parecía estar más allá del tiempo y el espacio que conocían. Caín sintió en su interior que algo monumental estaba por revelarse. Los pensamientos de su hermano Abel danzaban en su mente. Esa pérdida, aunque mortal, había marcado el camino hacia una nueva creación, un nuevo pueblo que haría maravillas en el nombre del Altísimo. Dios ha sido bueno con nosotros, pero nuestro camino no será fácil, continuó Caín. Si Él ha traído de regreso nuestras almas, entonces debemos enfrentar la batalla en nuestro interior. No podemos permitir que el miedo soslaye el llamado que tenemos. Debemos avanzar con fe, no solo en la tierra que cultivamos, sino en la promesa de lo que viene. Un temblor surgió en la tierra, y de pronto, un trueno resonó en la distancia. Caín miró hacia arriba y vio relámpagos que iluminaban cielos turbulentos, como si las fuerzas celestiales se estuvieran alineando para una revelación. Las palabras de la comunidad crecían en intensidad: mira. Puede que se acerque un juicio o un milagro. La voz de Dios es poderosa en esta tierra. Caín sintió una corriente de aliento divino. Fue en ese instante que el Señor, con un rayo de luz que atravesó las nubes, habló en un susurro que llegó a su corazón: Hijo mío, has sido llamado no solo a cultivar la tierra sino a ser un sembrador de la esperanza en el mundo. Haré de ti un testigo de mi gracia. Tu falla no será el final, sino el comienzo del cumplimiento de mi propósito. Con renovado vigor, Caín se volvió hacia su comunidad, su corazón ardiente con la verdad revelada. El tiempo de la promesa se acerca. La tierra que estamos cuidando no solo dará fruto en esta vida, sino que a través de ella surgirán un pueblo y una nueva herencia por venir. Dios no olvida, y en su tiempo, traerá a quienes han andado en la oscuridad a la luz de su amor. En ese momento, el cielo se partió en un torrente de lluvia, agua vivificante que caía como una bendición sobre ellos.
Los rostros de la comunidad se iluminaron a medida que la lluvia limpiaba el polvo de sus luchas y traía consigo la perspectiva de una nueva era. Mientras la tormenta rugía, la comunidad se unió en un clamor de agradecimiento y expectación. Caín, lleno de alegría y temor a la vez, decía en su corazón: ¿qué más nos revelará el Señor? ¿Qué milagros se preparan para aquellos que creen? Así, mientras el viento soplaba con fuerza y la lluvia caía en torrentes desde el cielo, un nuevo pacto aguardaba en lo profundo del corazón de la historia, un testimonio del amor y la redención de Dios, listo para ser revelado en la culminación de sus planes eternos. La comunidad no solo estaba a un paso de restaurar la tierra, sino a las puertas de algo milagroso, donde la gracia de Dios se manifestaría en formas que nunca habían imaginado. Con la lluvia aún cayendo, Caín sintió como el latido de la tierra resonaba en su pecho. El aire vibraba con la presencia del Altísimo, y cada gota que tocaba el suelo era una promesa de renovación. La comunidad, unida bajo la cascada de bendiciones, parecía reflejar el anhelo de un futuro lleno de esperanza. «Escuchad», exclamó Caín, levantando su voz sobre el estruendo. «El Señor ha hablado y nos muestra que en medio de la tormenta, Él es nuestro refugio. No hemos sido abandonados, sino preparados para la redención. Mirad estas lluvias, son como el lavador de nuestras almas, purificándonos del pecado y las cicatrices que cargamos». Los hombres y mujeres a su alrededor comenzaron a llorar, algunos de júbilo, otros de liberación, conforme el Espíritu de Dios calaba sus corazones, sacudiendo las cadenas de su pasado. Pues a medida que la tormenta arreciaba, una visión comenzó a formarse en su interior, un pueblo restaurado, no solo por la lluvia, sino por el poder del llamado divino. Caín, embriagado por la poderosa presencia de Dios, vislumbró la verdad del propósito soberano. En este lugar, seremos más que agricultores, seremos sembradores de vida. Nuestra historia no será solo de dolor y perdón, sino de un futuro glorioso. Recordad a nuestro padre Adán, cómo cayó, y cómo en su desobediencia se abrió la puerta a la gracia divina. Así como él llevó el peso del pecado, también hemos de llevar el mensaje de esperanza. Mientras hablaba, las nubes comenzaron a despejarse, dejando entrever un arco iris resplandeciente que cruzaba el firmamento. Era un símbolo antiguo de pacto, recordatorio de que la paciencia de Dios nunca se desvanece. Pronto, veréis cómo el alma cansada encuentra descanso en el abrazo del Creador. Él quiere hacer de nosotros un testimonio para las generaciones venideras. Entonces, un silencio profundo se extendió sobre la tierra. La lluvia cesó por un instante, y el cielo se abrió en luz, iluminando los rostros de la comunidad. Uno de los ancianos, anciano de días y de sabiduría, se levantó y sucedió como había sido antaño: Caín, la historia de los hombres es la de un continuo caer y levantarse. Si las palabras del Altísimo son verdaderas, entonces tenemos el deber de compartir esta salvación con el mundo. No solo seremos la comunidad elegida, sino el faro que guía a los perdidos. El eco de su voz reverberó con poder mientras todos se unieron en un clamor de unidad y determinación. Comenzaron a invocar el nombre del Señor, clamando por protección y propósito para lo que estaba por venir. Caín miró con determinación. La fe comunitaria era palpable, y él se dio cuenta de que cada uno había sido sembrado en la historia para un fin específico, un propósito inmenso en medio de la adversidad. En ese abrazo de esperanza, cuando las nubes se disipan, se vislumbra el destino. Dios había comenzado a revelarles el siguiente paso de su voluntad, y así, en la santidad de aquel instante, un nuevo pacto en sus corazones empezó a gestarse. Pero escuchad, advertía Caín mientras una sensación de reverencia llenaba el aire: el camino no será sencillo. La victoria espiritual requerirá sacrificio y dedicación. La lucha contra las tinieblas será feroz, pero debemos recordar que la luz siempre prevalece. Con estas palabras resonando en su corazón, Caín sabía que estaban a punto de entrar en una nueva etapa, una que traería tanto pruebas como victorias. Pronto, el plan soberano de Dios se revelará en nuestra historia, y seremos testigos del asombroso milagro de su gracia. Su propósito nos llevará a confrontar no solo el mundo que nos rodea, sino también las sombras que aún moran en nuestra propia naturaleza.
Así, mientras la luz del arco iris brillaba sobre ellos, la comunidad se preparaba para avanzar, llenos de fe y confianza en el Dios que los había llamado, anhelando saber el siguiente paso de su soberano plan, aún escondido en el misterio de su providencia. En la frescura de la mañana, mientras los rayos del sol comenzaban a quebrantar la niebla que cubría el horizonte, la comunidad se reunió en torno a Caín, quien contemplaba el arco iris que aún se desvanecía en el cielo. Era un momento de reconocimiento, una señal de la promesa de Dios que se manifestaba en medio de su historia de redención. Hoy, nos enfrentaremos a la tarea de reconstruir lo que hemos perdido, dijo Caín, su voz resonando con resolución. No solo nuestra tierra, sino nuestra esencia, nuestras almas. Debemos recordar que, aunque el pasado nos pesa, la gracia de Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Su mirada se detuvo en los rostros de cada uno de ellos, alzando sus corazones como un solo pueblo bajo la luz de aquel pacto celestial. Las tareas fueron asignadas con espíritu colaborador. Algunos se ocuparían de la siembra, otros del fortalecimiento de sus viviendas, iban a crear un hogar que pudiera reflejar no solo su lucha, sino también su esperanza. Ya no eran solo errantes, sino un pueblo renacido por la promesa divina. A medida que comenzaron a trabajar, los murmullos de fe se intercalaban con las risas de aquellos que traían el eco de la esperanza a sus corazones. Sin embargo, entre ellos, Caín no podía escapar de los ecos del pasado. Las sombras de su culpa seguían revoloteando, amenazando con oscurecer el futuro que intentaban construir. En la profundidad de su ser, una pregunta persistía: ¿puede realmente la redención anidar en mi historia, o será siempre una carga que llevaré? Fue entonces que el anciano que había hablado antes se acercó a él. Caín, comenzó el anciano, la misma creación espera su redención, y así también nosotros. No olvides que incluso en la más profunda caída, Dios ha plantado semillas de vida. La simiente de la mujer, algún día, nos traería la libertad. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para sembrar amor y fe. Las palabras del anciano calaron hondo en su corazón, llenándolo de valor para enfrentar sus miedos. A medida que los días pasaban, una transformación se gestaba en sus corazones. La comunidad trabajaba con dedicación, y en cada surco que cavaban, parecía resurgir una nueva vida. La risa y la solidaridad comenzaron a llenar el aire, y aunque el recuerdo de sus fracasos estaba presente, la fuerza de la esperanza se manifestaba cada vez más intensamente. Una mañana, mientras inspeccionaban las hortalizas que habían sembrado, un grupo de viajeros se acercó a ellos. Traían consigo historias de otras tierras, relatos de tribus errantes y sus dioses. Caín sintió que su corazón latía con interés. Los viajeros compartieron historias de su propia lucha y esfuerzo, resonando esas palabras de su propia búsqueda. ¿Quién puede escapar del pasado?, preguntó uno de ellos con tristeza. ¿Es posible redimirse después de encontrar la caída en uno mismo? Caín, recordando las profundas enseñanzas del anciano y su propia tristeza, se levantó y respondió: seguimos adelante, no porque seamos perfectos, sino porque hemos comprendido que la redención no se encuentra en ignorar el pasado, sino en confrontarlo. El agua que hemos encontrado aquí es la gracia que Dios ha vertido sobre nosotros. Permite que te enseñe que no hay historia tan oscura que no pueda ser iluminada por su amor. Los rostros que lo rodeaban reflejaban incredulidad, pero también un destello de esperanza. La idea de que podían estar en una búsqueda juntos resonaba en sus corazones y crearon un lazo en la necesidad de redención que era compartida. Al caer la tarde, decidieron unirse en su esfuerzo por cultivar la tierra, donde el sudor de la frente se mezclaba con el aliento de la esperanza. Sin embargo, mientras todos trabajaban juntos, Caín seguía sintiendo las sombras de sus actos pasados. En noches interminables, el eco de la sangre de Abel susurraba en su mente como el viento en las hojas. «Has maldecido esta tierra», repetía la voz de su inconsciencia. ¿Puedes ser un sembrador de vida cuando has tomado una vida? Una noche, abrumado por el peso de su culpa, se alejó del campamento y se sentó bajo la luz de la luna. Con lágrimas que rodaban por sus mejillas, clamó a Dios. ¿Por qué continúo llevándome este peso? Muéstrame, oh Señor, si hay un lugar para mí en tu historia. Mientras sus lamentos se elevaban al cielo, el viento sopló a su alrededor y sintió una paz que no había conocido.
Una luz resplandeciente se cuajó en el aire, y una voz conocida susurró en su corazón: Caín, en tu debilidad, puedo manifestar mi fortaleza. Tu historia no terminará en la oscuridad, porque estoy trabajando para hacer de ti un testimonio de mi gracia. No estás solo en tus luchas, hay muchos que están buscando el mismo camino hacia la redención. Eso encendió una chispa de esperanza en él, y al volver a la comunidad, se dio cuenta de que su viaje no era solo para él, sino también una invitación a los otros hacia una transformación profunda. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser restaurado, les proclamó, con lágrimas de gratitud en los ojos. No somos definidos por nuestros fracasos, sino por el amor que nos llama hacia la luz. Mientras hablaba, una nueva comprensión se cultivaba en sus corazones, y juntos se unieron en oración, clamando por la guía y el fortalecimiento que solo Dios podía ofrecer. El fuego de la comunidad ardía en sus corazones, y uno a uno, comenzaron a compartir sus historias, sus dolores y sus esperanzas. Así comenzó a gestarse un nuevo pacto entre ellos, un pacto de perdón, reconciliación y un llamado a caminar juntos hacia la promesa del futuro. Caín se sintió liberado. Si bien su pasado no podía ser cambiado, estaba listo para ser el portador de una nueva esperanza, la esperanza que recordara al mundo que, a través de la simiente de la mujer, habría un Salvador. Mientras la luna brillaba sobre ellos, Caín miró al horizonte. La expectativa de lo que Dios estaba a punto de revelar hizo eco en su corazón. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo, no solo en su vida, sino en la historia de toda la humanidad. ¿Qué más vendrá de tu mano, oh Dios? Estamos listos para lo que está por revelarse en su soberano plan. La promesa de un futuro digno ardía en cada uno de ellos, preparándolos para el milagroso desenlace que aún se ocultaba en el tiempo.